Bienvenidos amigos de María Visión, un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Vivir en Gracia es un programa que yo presento, que hablamos de varios temas importantes a la hora de estar en gracia, los sacramentos, hemos hablado de la consagración a la Virgen. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros para hacer este podcast, este programa, al Padre Justo Lofeudo. El Padre Justo Lofeudo nos va a hablar de la adoración perpetua tan importante, que él precisamente es quien es misionero de la adoración perpetua en el mundo entero, y nos va a hablar de lo que es la adoración perpetua y todo lo que concierne a este tema tan importante como os digo. Bienvenido, Padre Justo. Muchas gracias. Bueno, pues, Padre, yo quisiera empezar hablando de un poco la historia de la adoración perpetua, pero también a la vez hablar de su historia personal como sacerdote, porque tengo entendido que usted no fue sacerdote a edad temprana, joven, ¿no? Cuéntanos un poco. No. Bueno, vamos a tratar de ser muy breves porque si no esto se alarga. A veces se habla de vocación tardía. Yo me opongo a eso. En realidad no es vocación, porque vocación significa llamar, el llamado de Dios que lo hace a uno tardíamente. No. Hay respuestas tardías, no vocación tardía. Yo estoy convencido de que fui llamado desde el vientre de mi madre. Eso estoy, y lo descubrí además. ¿Por qué lo descubrí? Porque me enteré ya cuando había decidido tomar este camino, que mi madre me había consagrado desde su vientre, cuando yo estaba en su vientre, ¡Ay, es qué decir, antes bonito! de en la gestación, a la Virgen de Pompeya. Entonces, ahí está la raíz de todo. El Señor ha tomado eso y bueno, y lo descubrí, claro. Yo suelo decir esto, ¿no? Eh, para hacerlo gráfico, todos nacemos con un hueco, con un agujero. Yo nací con un agujero enorme, todos. Y el tema es que no sabemos cómo se llena ese agujero. Yo me acuerdo de niño, decía mi madre, siento algo y no sé cómo expresarle lo que es inexpresable en el fondo, no para un niño, para también una persona adulta. Y durante toda mi vida sentía que hacía cosas y tenía logros humanos, pero no era eso. Había algo que no lo llenaba nada, ni una carrera, ni esto, ni aquello, nada. Y al final, claro, descubrí, ese hueco era Dios. Era Dios y además en lo particular era todavía, había algo primero fue el camino de conversión, tuve muchos años lejos de Dios, muchos, y luego saber que no solo era Dios, sino que el llamado era ser su sacerdote. Y cuando esto ya lo descubrí, bueno, ya cambió todo. Ya la vida se planificó. Ya no hay huecos. Ya puede haber desde mi parte, claro, falencias, y las hay, seguro. Siempre le pido al Señor no ser un obstáculo a su voluntad, a lo que Él quiere, porque yo estoy siempre en misión, pero a veces sin saber, por temas humanos, somos obstáculo. El ejemplo más grande es San Pedro. San Pedro, el que amaba tanto al Señor y que seguramente era el que más lo amaba, el Señor le hace la pregunta, ¿tú me amas más que estos, Simón Pedro? Pues que esa es la característica del Papa, que debe amar sobre todo a Cristo para ser su vicario. Pues él mismo fue un obstáculo ya de inicio, cuando le dice, tú eres Pedro, bueno, esto que me dice, ¿quién soy yo, no? Para vosotros. Pues ¿quién soy para la gente? Y le responde. Algunos dicen que eres un profeta, etcétera, ¿no? Pero vosotros, ¿qué decís quién soy? Y Pedro le dice Pedro el que le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿eh? El que estamos esperando. Sí. Y eso no te lo ha dicho nadie, si esto no viene de la sangre, no es una revelación humana, le está diciendo, viene del Padre, viene de Dios, ¿eh? Y yo te digo, tú eres Pedro. Si le cambia, ya no es más Simón, a partir de momento es Pedro. Pero después de eso, inmediatamente, cuando el Señor
dice que tiene que padecer, que tiene que cumplir su misión a través de ese sacrificio que le está pidiendo el Padre, él se opone. Ahí vemos, en apenas inicia una misión o antes de iniciar la misión, está el obstáculo, están nuestros pensamientos humanos, nuestra forma de ver las cosas. No, no, que eso no va a ocurrir. Y estamos haciendo un impedimento. Entonces, lo importante es tener siempre la luz del Espíritu, de saber qué está pidiendo Dios en este caso concreto. No ser un obstáculo. Así que bueno, estoy derivando, ¿no? Pero el llamado fue, No, pero sí, es interesante este tema que me está contando, sí, que el tenemos que ser llamado fue de dóciles siempre, al Señor. pero la respuesta mía, yo me fui dando cuenta con el tiempo. Fue todo un proceso para después sí reafirmar. Es un camino, cada uno tiene un camino. Hay personas que ya lo saben desde niños y Sí, ya me contaban casos. Me acuerdo un amigo que es sacerdote argentino, que la madre me contaba que él ya de chiquitito, con unos cajones y todo armado y hacía una misa, ¿no? ay, qué gracioso, sí, sí. Muy Sí, muy chiquito, entonces ya y hacía sus homilías y tenía 5 años, qué sé yo. Ya ese lo Impresionante, tenía vamos. muy claro de niño. Sí, En sí. cambio yo no me daba cuenta, no. Me fue mostrando, además debo ser muy duro, porque me lo fue mostrando por etapas. Era tan inequívoco cuando uno empieza a mirar hacia atrás por ejemplo, qué sé yo, 30 años tenía yo vivía en Estados Unidos y bueno, visitar Europa, que siempre a los argentinos nos atraía mucho Europa, mucho más que Estados Unidos, no sé ahora las nuevas generaciones, pero era siempre nosotros miramos hacia Europa, siempre porque veníamos de Europa, los argentinos. La gran mayoría viene de Europa, o de España, o de Italia, o de Alemania, o de qué sé yo, pero es como dicen, melting pot, ¿no? Un crisol. Esto lo decía Barenboim. Daniel Barenboim, el famoso director de orquesta judío argentino, ¿no? Y él decía, Buenos Aires, cuando hace poco había visto una entrevista, dice, es especial, Argentina es especial. Dice, de todo el mundo yo no he conocido nada en que las distintas razas, las distintas proveniencias se hayan amalgamado y vivan de la forma, digamos, armoniosa. ¿Eh? Y es así, es así, es así. Y eso hace mirar también nuestras raíces, ¿no? Buscar las raíces, aunque uno quiera su país, pero busca las raíces. Y pues así, mirando a Europa, fui a Europa y encantado, aunque yo vivía en Estados Unidos, pero encantado. Y cuando me empiezo a recordar a mí me impactó, lo que me llegó, sobre todo fueron dos momentos que los viví en lo profundo, claro, pero después pasa, después Sí, los avatares de la claro. vida, ¿no? Y uno de ellos fue en Fleury, ¿cómo se llama? Bueno, Saint-Benoît-sur-Loire. San Benito sobre el Loire, ¿no? El Loira. Y ahí es una iglesia y se dice que hay partes de los restos de San Benito. Yo estaba ahí, creo que en la cripta, y una mañana fría, no muy fría, pero era fría, y entraba la luz apenas, y toda una atmósfera tan especial, pero no era el momento, era la trascendencia del momento, era vivir la eternidad en un segundo. Y eso me tocó, me llegó en lo profundo. Y la otra cosa fue ver la santidad de cerca, ¿no? Y fue en San Pedro, no me acuerdo qué ocasión, que apareció el Papa, Pablo VI, en la silla gestatoria, el último que fue Sí, llevado en la silla gestatoria fue él. sí, sí. Y cuando entró los aplausos, ¿no? Eran aplausos en San Pedro. Y yo tenía al lado un sacerdote con no sé, una talar, es una sotana ya casi raída, se le veía en la pobreza, eh, una tez olivácea, parecía, yo no sé, de la India, no sé dónde era, delgado, muy delgado, alto.
y lleno de lágrimas sus ojos y aplaudía, y era un fervor, y lo veía, había la santidad en ese hombre. Y eso también me tocó profundamente. Y después, claro, tenía mi carrera, y esas cosas pasaban, pero se quedaron en lo profundo, como otras, ¿no? Y entonces, son momentos en que uno después lo vas descubriendo, pero hay un llamado en lo profundo. Y claro, después está el miedo, ¿no? ¿Qué me va a pedir Dios? Porque voy a hacer una Claro, cosa, es totalmente diferente a todo lo que he hecho. Yo he vivido en el mundo y fui del mundo. No era de aquellos que, porque estaba lejos incluso de la fe. No es el cristiano como dice el Señor, que no sois del mundo, pero estáis en el mundo, pero no sois del mundo, ¿eh? Yo era del mundo, claro. estaba en el mundo y de golpe cambia todo, ya no soy más del mundo. Pero hay un pedido tan radical. Ya el ser cristiano es un pedido radical, ¿eh? Que muchos lo postergan justamente, y yo lo postergaba porque si en serio eres Claro. cristiano tienes que cambiar de vida, absolutamente. No hay componendas, no, pero sí, bueno, sí, soy un poco así, pero esto no, Sí, ¿no? claro. Hay cosas que son radicales. Pues en ese momento era la radicalidad era un paso para siempre. Y Gemma, y te miran los miedos. Y claro, ahí trabaja el enemigo. Y el Señor permite esta prueba. Para que te prueban en el crisol, ¿no? Y entonces me acuerdo que hice un autorretiro, por decirlo así, en La Trapa, en Argentina, con los trapenses. Y había un sacerdote que estaba a cargo de los que estaban ahí hospedados, ¿no? En la hospedería, pero estaba a cargo como guía espiritual. Ujú. Y entonces lo fui a respetar, porque yo estaba haciendo eso porque tenía que dar el paso y tenía que hacer cosas concretas dando ese paso, ¿no? Y entonces le digo, un poco con angustia, no sé qué me va a pedir el Señor. Y él se ríe y me dice, perdóneme si me río, pero ¿sabe qué pasa? Yo vengo, dice, de ser sacerdote diocesano. Y eso mismo que usted está sintiendo ahora lo sentía yo. Y vine a la trapa porque quería ser trapense. Y cuando me presento y le digo esto al abad, que en ese momento, ese abad que estaba ahí ha sido el abad general de toda la trapa del mundo, de Oliveira, le dice, no sé qué me va a pedir el Señor. Y él en argentino le dice, ¿y vos de qué te preocupás? Si vos no tenés nada para darle, ¿de qué te hace- de qué te- si algo te pide, te lo va a dar él. Claro. Y él me contó, y a mí esto me dio mucha paz, y a mí también. En ese momento fue como una presión una válvula que se abría, ¿no? Una válvula de venteo. De ahí se abría la válvula y quedaba tranquilo. Todo Porque es tranquilo. verdad, Sí. nos hacemos muchas historias, la imaginación trabaja en contra de nosotros y el enemigo trabaja en la También, imaginación. sí, sí. Claro, sobre todo. Sobre Entonces, todo. por ejemplo, ¿por qué el Señor dice ocuparnos de hoy, del reino de Dios hoy, hoy? Que cada día tiene su pena, que no nos preocupemos del mañana. Tenemos que no preocuparnos del mañana, sino ocuparnos de hoy. ¿Por qué? Porque el hoy es hoy concreto, es el que estoy viviendo. El mañana está imaginado, y ese mañana en la imaginación entra el demonio. Y ahí te hace ver ¿por qué te pasa a veces en la noche cuando tenés problemas, se te viene todo encima, ves una oscuridad tremenda? Porque la cruz que hoy tengo que llevar, porque lo dice San Lucas, ¿no? De llevar cada día, la cruz de cada día, ¿no? Pues esa cruz de cada día es de cada día, no es la de mañana. La de mañana proyecta una sombra que es mucho mayor, no es una cruz real. Sí, Dios te va a dar la fuerza para llevar esa cruz, como te va a dar todo. Todo lo que no tenemos nos lo da Dios, pero tenemos que pedirlo. Eso sí, sí. tenemos que pedirlo. Y sobre todo Pedirlo confiar en la providencia divina, por supuesto que el Señor está con nosotros y cuando le damos el sí, Él nos da el ciento por uno, ¿verdad, Padre? Y la verdadera felicidad, ¿no? Que es la voluntad Está de Dios. prometido. Es así. A mí me ha dado, yo soy hijo único, y a mí me dio cientos de hermanos. Desde que comencé este camino, más siendo sacerdote, tengo amigos, tengo hermanos, estuve hace poco, tú lo sabes,
en Sevilla, son hermanos, yo me siento en familia. Voy a Madrid, lo mismo, voy, no sé, a, a Budapest, lo mismo, voy a Poznan, lo mismo. Sí. Es impresionante, es tremendo. También por eso tengo una larga lista que presentar al Señor todos los días. Pedir por ellos, a veces con nombre y apellido. Yo sí Porque sé tengo que que usted es un cuidar de padre, es un sacerdote usted muy querido y muy valorado, ¿eh? Por su labor que está haciendo, que ha hecho y que está haciendo, y por su discernimiento espiritual y es una persona que, además, que como también ha tenido, mm, ha vivido lo que es el mundo, tiene conocimiento, por suerte o por desgracia, pues el Señor utiliza eso, ¿no? Esa sabiduría mundana, por así decirla, para usted discernir mejor, ¿no? Que una persona que nunca ha estado ahí, metida en ese poder, es algo interesante. Vale, padre, eso. pues vamos Perdón, eso Sí, ahí sí, sí, te quería acotar, ¿no? Lo que estás diciendo. Y es tan cierto, porque nos pasa a todos. Dios cambia todo, como en términos matemáticos. Todo lo que hiciste lo multiplica por menos uno, lo vuelve positivo. sí, Todo lo que era negativo. Es decir, todas las cosas empiezan a ser positivas, porque incluso las malas experiencias, los errores que has cometido, los pecados que has cometido, porque hay que decirlo, no errores simplemente, ¿no es cierto? claro, Te sirven luego para saber esto no, y claro, esto no, y no puedo ser permisivo con la ley de Dios, porque Dios sabe por qué me puso una valla. Me sí, puso una valla para protegerme, y no para decir, no, hay que bajar el listón, como se ha hecho. sí, No, porque se decía, ¿no? La ley no es para todos. ¿Cómo que no es para todos? Algunos no pueden alcanzar, entonces hay que bajar el listón. No, 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 eso es no, humano. Si Dios puso una ley, porque todos la pueden alcanzar. ¿Y cómo la alcanzan? Por algo que es fundamental, la gracia de Dios. exactamente. Ahí está eso. Esa es la clave. Quien dice eso otro, que no está, es porque no cree en la gracia, porque no cree en nada. Punto. Exactamente. Y Bueno. por eso hay que vivir en gracia. Y por eso es el nombre de este programa, Vivir en Gracia. Y Ah, no hoy, sabía. y sí, vivir en gracia. Bueno, Y además es el tema todo redondo, este sí. de la adoración es un pilar fundamental, adorar al Señor para vivir en gracia, ¿verdad? Porque, Padre, justo la adoración en sí, perpetua, la adoración, sabemos todo el mundo lo que es, pero la adoración perpetua, ¿qué es lo que es? O la adoración primero, ¿qué es lo que es? Y luego la adoración perpetua, que nos explique. Bueno, sí, sí, con mucho gusto. Tanto se puede decir de esto y nunca va a ser suficiente, nunca. ¿Qué es adorar? Bueno, adorar es tantas cosas. Adorar es reconocer la majestad de Dios, es reconocer que Dios es Dios y yo no soy Dios, de que Él es mi creador y yo soy su criatura, que Él es mi salvador y yo soy el objeto de su misericordia, que Él es todo y yo soy nada. Sí, Él es todo y yo soy nada, pero una nada tan amada por Él, que es todo, se hizo nada para salvarme. Fíjate todo lo que es el reconocimiento a Dios, de agradecimiento a su majestad por todo lo que nos ama y ha hecho y nos ha creado. Es decirle sí con todo el ser a Dios, pero de rodillas, para manifestar mi poquedad, mi nada, ante todo su amor que me abraza. Cuando yo estoy de rodillas, soy más grande que cuando estoy de pie, ¿no es cierto? Porque estoy de rodillas ante mi Dios y Él me está abrazando en su amor. Justamente el amado y siempre, bueno, recordado Papa Benedicto, una vez le preguntan a unos niños, ¿qué es adorar? ¿Mm? Y él, gran teólogo, tiene que dar una respuesta que le entiendan a los niños, pero que también sea verdadera, que sea veraz. Y le dijo, es dejarse abrazar por el amor de Dios. Qué bonito. Eso es adorar. Es maravilloso. Es dejarse abrazar por el amor de Dios. La adoración es un don. Esta es otra clave. ¿Eh? La Sí, adorar no es algo que yo hago, no, es algo que Dios permite en mí que haga. Es el Espíritu de Dios que está en mí que me hace adorador, que me hace reconocer a mi Señor. ¿Eh? Esa es la adoración. Fíjate cómo nos hace reconocer la verdad el Espíritu Santo.
La Santísima Virgen, que viene con... ella dijo una vez, lo dijo Medjugorje, mi señal es, creo que lo dijo Medjugorje, mi señal es el viento. ¿Qué viento? El viento del Espíritu Santo. Ella es traída por el viento, ella fue llevada por el viento del Espíritu Santo. Ella apenas sabe y está llena del Espíritu Santo, la llena de gracia, es la llena del Espíritu Santo, ¿no? De ese Espíritu que hará en su carne, que se geste en la carne humanamente, el Hijo Eterno de Dios, es la que le impulsa a ir a la montaña, a ir a ver a su prima. Y apenas ella saluda, hay una efusión del espíritu. Y la prima Isabel, la pariente, llena de ese espíritu, que recibe ese espíritu, lo primero que hace es confesar quién es ella. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hasta mí? Es decir, en ese está el reconocimiento de quién es María y quién es el Señor, que está ahí, que se está gestando como hombre. Ahí está el Señor. El Espíritu Santo me hace reconocer en la hostia que está consagrada, en la sagrada forma, que es Dios, que ahí está Dios. Y yo por eso me arrodillo, me postro ante Él, porque descubro el secreto de esa presencia que está oculta a mis ojos, a mis sentidos, pero no a mi fe, porque es el Espíritu Santo que me da la fe para adorar, me da la fe para reconocerlo a Él. Contaba un sacerdote que murió, un gran sacerdote irlandés que vivía en Argentina, el padre Antonio Stekelum, carismático, que había sufrido mucho en su vida y recibió carismas maravillosos, era una especie de padre pío. Tú te ibas a confesar con él y ay, ay, ay. No, y te decía, porque esto cuando tenías tantos años hiciste esto, era impresionante. Pues contaba una vez en un retiro que había un copón que estaba con hostias, pero él no sabía si estaba realmente, habían sido consagradas o no, estaba ahí y tenían que ser consagradas. Y lo cogió, ¿no? Y sintió un calor grande y las palabras yo soy, Sí, yo soy. esa historia la he Las oído yo. Ah, sí, 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 después que la conté. seguramente, Seguramente la vi. seguramente. Sí, sí, la he contado, le he contado, no es la primera vez, pero quiero decir, ahí, claro, es una manifestación del Espíritu grande, porque se le está revelando, ¿no? Yo soy, el Dios oculto está en esa partícula de pan que ya no es más pan, Es cuerpo, que ya no es más sangre, pan. alma y divinidad Claro, de es nuestro Señor todo Jesucristo. Cristo. No, es toda su Todo, todo. persona, la persona divina. Por eso cuando el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo, en realidad te está diciendo, he aquí a tu Dios, he aquí a la persona, está recibiendo a la persona. No está recibiendo un pedazo de pan, no está recibiendo un símbolo. Por eso no se puede recibir de pie y no se puede recibir en la mano. No se puede. Muy No interesante eso son que nos gestos. cuenta, padre. Muy interesante. Pero, mire, padre, estamos llegando ya al final del programa, desgraciadamente. Entonces, bueno, yo le voy a emplazar a usted a hacer un segundo programa otro día de lo que es la adoración perpetua, que nos explique mejor todo esto. Pues hay miles de anécdotas, de testimonios, de milagros que suceden. Y yo también soy adoradora perpetua y doy fe de ello, que es impresionante. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces, bueno, Padre Justo, me despido, pero hasta el próximo día. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también a todos vosotros, amigos de María Visión. Os emplazo a un próximo programa y os digo lo mismo de siempre, sed felices. Hasta pronto.